Bien, entonces en general un análisis cuantitativo puede tener un esquema como el que voy a describirles y pues voy a tratar de que tengamos pues como una idea más clara de los datos y de los volúmenes, masas, absorbancias o cualquiera que sea la señal que se está midiendo. Bueno, recuerdan que inicia pues con tomar una muestra y el análisis pues dependerá de si la muestra es un líquido o es un sólido, ¿no? Normalmente la muestra cuando es un sólido debe iniciar por hacer una disolución. Esa disolución pues tiene como objetivo pasar a una forma soluble el analito. Pues esa necesidad radica en que la concentración pues debería ser una propiedad intensiva. Recuerden que las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia que se tome. Entonces, si yo analizo 2 mililitros de esa disolución que se obtenga o toda la disolución, el resultado debería ser el mismo en concentración. Bien, en cuanto a las cosas que son importantes en cada punto, yo creo que las voy a resaltar en rojo. De la muestra es importante la cantidad que se haya medido, ¿no? La cantidad de esa muestra que se haya medido. Puede ser en masa o puede ser en volumen, ¿no? Puede ser una cantidad de masa o puede ser una cantidad de volumen, ¿no? No implica que si la muestra ya está líquida, pues no sea necesaria algún tipo de dilución. Bueno, y en la disolución que se prepare es importante conocer el volumen final de esa solución que se preparó. Entonces, estos pues hacen referencia a la alícuota o la cantidad de muestra que se haya tomado y esto pues al volumen final, que normalmente es de un matraz volumétrico. Esa pues es la forma más exacta de conocer la solución o el volumen de la solución final que se obtuvo a partir pues de esta disolución. Como pasos, que pueden ser varios siguientes, tenemos que se puede hacer como una dilución. Y aquí pues yo sí pues suelo hacer una distinción en lo que es una disolución y lo que es una dilución, ¿no? Aquí creo pues que es claro que la disolución es el proceso de volver esto soluble y la dilución es el proceso de disminuir la concentración. Esto puede ser dilución o podemos poner plural porque en ocasiones se necesita más de una de esas diluciones para llevar el analito al rango deseado. La necesidad pues de esa dilución radica o la justificación en que se debe bajar la concentración del analito y pues esa necesidad está sobre todo porque después sigue el método que se vaya a usar, el método digamos cuantitativo. Entonces el método tiene pues ciertas características, por ejemplo, tiene un rango de concentraciones. Entonces, el objetivo de esas diluciones es meter esa solución que se obtenga a ese rango de concentraciones, ¿no? Porque pues ese rango de concentraciones pues permite, pues depende del método, ¿no? O sea que en general el analito y el método para ese analito pues definen el rango de concentración. Entonces digamos que este es el esquema general. Entonces tenemos acá la masa de muestra o el volumen que se tome, hasta qué volumen se debe llevar, luego las diluciones, bueno, y en estas diluciones pues habrán características como los factores de dilución. Y estos factores de dilución se caracterizan por el volumen hasta el que se llevó sobre el volumen alícuota que se haya tomado, ¿no? Este es el volumen del matraz y este es el volumen de la pipeta volumétrica que se haya usado para la dilución. Entonces, esos son pues algunos de los parámetros importantes en cada paso. Bueno, y cuando se lleve al método cuantitativo, aquí se calcula o se obtiene la concentración del analito, pero lo voy a resaltar acá en la solución y voy a poner final. Y aquí esto es bien distinto a decir que es la concentración del analito en la muestra. Estas dos cosas no son iguales. Y pues debo resaltarlo porque en los exámenes que revisé de ustedes y del otro grupo se encontraban cosas como esta, las
digamos, las respuestas que daban eran solamente hasta acá. Calcular la concentración a partir de una curva de calibración o lo que sea y llegar hasta acá, solamente hasta la concentración del analito en la solución final y no en la muestra original. Porque, por ejemplo, ¿dónde se obtuvo o se usó qué masa de muestra o qué volumen de muestra se tomó de muestra? No. Esto también es importante, el volumen del matraz que se usó para la concentración final. Entonces, es llegar hasta la concentración original el propósito, pero este pues digamos que es el esquema que usualmente se utiliza para determinar la cantidad de un analito en una muestra. Tomar una cantidad de muestra en volumen o en masa, después diluirla o disolverla mejor, luego así hacer diluciones y luego a partir de un método cuantitativo determinar la concentración del analito en la solución final. Pero recuerden que esa solución final vino a través de un proceso de diluciones, de disolución y depende de la cantidad de muestras. Si se toma más o menos muestra acá, pues esta concentración se va a ver afectada. Entonces el proceso pues es como devolvernos hasta determinar la concentración original en la muestra, ¿no? Entonces, cuando tenemos un caso como este, es el método analítico, la mayoría de los métodos de cuantificación utilizan algún tipo de factor de sensibilidad o de relación entre la concentración y un tipo de señal. Ese tipo de señal, voy a ponerlo aquí, o puede ser una propiedad, pues varía de un método a otro. ¿Qué cosas se pueden utilizar como esas propiedades? Por ejemplo, la absorbancia. Se puede utilizar como señal o como una propiedad que se mide en la solución. También podría ser, por ejemplo, la intensidad de emisión. Cuando estamos, por ejemplo, ante fluorescencia o alguna técnica de emisión atómica, por ejemplo. También pueden ser cosas como el índice de refracción. Podría ser, si es una sustancia ópticamente activa, podría ser el ángulo de giro. Por ejemplo, en cromatografía, es el área de un pico. O la altura, ¿no? Cuando hablamos de cromatografía. Bueno, pueden haber otras señales como estas que se pueden utilizar, pero pues digamos que estas son las más usadas, ¿no? Dependiendo de la técnica en general. Esa señal sería la que se grafica en el eje vertical y acá se determina la relación con la concentración. Si hay correlación, pues la correlación puede ser lineal o no, pero la más común es la correlación lineal. Entonces se obtiene pues una relación como esta, ¿no? Ya sea absorbancia contra concentración, la intensidad, índice de refracción, ángulo de giro o el área de un pico, lo que sea, pues la relación normalmente es lineal y pasa pues por el origen. Ya pues para el caso de las relaciones de la radiación electromagnética con la materia, pues en la mayoría se rigen por la ley de Beer, que es esta, ¿no? Pero no todas, ¿no? Porque el índice de refracción, por ejemplo, en cero no es cero. Y esa ecuación de la ley de Beer, pues nos dice que cuando la concentración es cero, pues la señal, en este caso la absorbancia, también debería ser cero. Pero en otras técnicas no. Por ejemplo, el índice de refracción cero sería el índice de refracción a concentración cero, sería el índice de refracción del el solvente, por ejemplo, y no es cero, puede ser un valor mayor que cero. Bien, el objetivo entonces de crear este tipo de relaciones o de obtener la correlación a través de una curva de calibración es encontrar la relación entre la concentración y esa señal. Eso pues se determina a partir de esto, que es la sensibilidad, que es como qué tanto cambia la señal con respecto a un cambio en la concentración. Entonces la sensibilidad pues es básicamente la pendiente de esa relación, ¿no? De esa curva o de esa recta, si es una línea recta, pues la que describe el comportamiento de esos datos. Entonces, la idea es que a través de la relación de esto, que podría o no tener un intercepto de cero, porque recuerden que algunas de las técnicas tienen interceptos por encima, por ejemplo, el método de adición estándar pues da absorbancias en concentración cero diferentes de cero por encima, pues el objetivo es determinar precisamente cómo se relaciona y esto lo hace a través de esta ecuación. Si es pues una línea recta, a veces pues puede ser de otro orden. Entonces sería que la señal
es igual a la pendiente por la concentración, que sería la variable y más el intercepto. Entonces, el método implica tomar la solución final. A esta se le mide esa propiedad, la que sea absorbancia, índice de refracción, ángulo de giro, o área del pico, y a través de esta ecuación se obtiene la concentración de analito en esa solución final. Y pues quiero hacer énfasis en eso, ¿no? Es en la concentración final, no necesariamente la concentración en la muestra, ¿no? A menos que la muestra se haya medido directamente sin ningún proceso de disolución o de dilución contra la curva de calibración. Entonces el proceso arranca aquí, realmente, al final. Digamos que para los cálculos, lo que se hace es primero determinar la concentración de analito en la solución final. Que podría o no estar diluida. Yo, pues, para tener un caso mucho más general, voy a suponer que sí hubo alguna dilución. Entonces, ese es el primer paso. ¿Y cómo se logra? Es a partir de la curva de calibración. Pues ese es el nombre con el que se conoce esa relación entre la señal y la concentración. Después de esto, porque ahí no termina, ¿no? Necesitamos determinar o calcular la concentración de analito en la solución de muestra. Voy a ponerle disolución. Y esto se hace con los factores de dilución. Después de que se determine esto, ya bueno, vamos a ir haciendo, digamos, algunos cálculos. Yo voy a suponer esto. Supongamos que, vamos a darle a estos números. Supongamos que la concentración a partir de la curva de calibración de una solución cualquiera me dio, no sé, 3 miligramos por litro. Para usar unidades, pues, comunes para nosotros. Supongamos, ¿no? Aquí voy a ir colocando un ejemplo, ¿no? Supongamos que la dilución implicó dos pasos. Por ejemplo, uno midiendo 10 mililitros hasta 50. Y el siguiente de estos 50 midiendo, no sé, 5 mililitros hasta 100. Pues en cada uno de esos dos pasos tenemos dos factores de dilución o un factor, ¿no? Aquí el factor de dilución sería de 20 y aquí el factor de dilución sería 50 sobre 10, o sea, de 5. O sea que el factor de dilución total será esto, ¿no? 100. Ese sería pues el factor de dilución. Entonces, para esto tenemos la solución o la concentración de la solución en la muestra, en la solución final, que es 3 miligramos por litros. Y el cálculo sería multiplicar por el factor de dilución o pues por cada uno, ¿no? Es equivalente. Entonces yo comenzaría por el último factor de dilución. Realmente no importa para el cálculo, pero puede ser que desde el punto de vista de entenderlo sería mejor irnos devolviendo, ¿no? Y esto nos daría 300 miligramos por litro. Entonces, esto pues es el paso 2. El primero, esto se determinó en la curva de calibración. Creo que con eso no hay mayores dificultades en interpolar o utilizar, es lo más correcto, utilizar la ecuación completa y determinar la concentración original. 3 miligramos por litro, por ejemplo. En el ejemplo, esa solución de muestra que se preparó inicialmente, o esa disolución, se diluyó dos veces hasta llegar a la curva de calibración. O sea que lo que se llevó a la curva de calibración fue esto, ¿no? Esta solución final en 100 mililitros fue la que dio 3 miligramos por litro. Entonces, estos 300 miligramos por litro, que es aplicar el factor de dilución, es la concentración del analito en la disolución de muestra. Entonces ahí tenemos el paso 2, que es simplemente aplicar todos los factores de dilución. El tercer paso es obtener la masa de analito. En
la disolución de muestra. Y pues yo voy a colocar acá que es en la disolución de muestra, pero que es igual a la cantidad de analito en la muestra. Porque recuerden que toda la muestra, la masa que se tomó, se llevó a un volumen determinado. Esto es simplemente multiplicar la concentración de analito por el volumen de disolución. Bueno, para el ejemplo, la masa del analito, que no sé qué sea. La concentración fue de 300 miligramos por litro. Y voy a suponer que la solución que se preparó, o sea, el volumen al que se aforó, es el que necesitamos ahí. Supongamos que se aforó a 250 mililitros. Entonces, esto sería multiplicarlo por ese volumen, ¿no? Por ese volumen de solución. Esa es la cuarta parte, eso serían 75 miligramos. Esa es la masa del analito. Y el último paso sería calcular el porcentaje o expresar la concentración en la forma que se pida o que sea necesaria, simplemente calculando la masa del analito, aunque a veces puede ser también moles, sobre la masa de muestra y por 100. Este 100 muchas veces se les olvida. Recuerden que un porcentaje, pues por definición es por cada 100 gramos o miligramos, si es en masa, o mililitros, si es en volumen, lo que sea. Entonces, este es el último paso y ahí es donde sí, pues terminaríamos, ¿no? Entonces, el porcentaje del analito. Yo voy a suponer que la masa de muestra para el ejemplo puede, no sé, supongamos medio gramo, ¿no? 0.5 gramos para el ejemplo, ¿no? Entonces serían 75 miligramos de analito, la masa de analito que se calculó del paso anterior, y de la masa de muestra. Lo ideal pues es que estén en las mismas unidades. Estos serían 500 miligramos y simplemente divido por 500 y multiplico por 100. Y pues eso no se nos debe olvidar, ¿no? Multiplicar por 100. O pues depende de las unidades en que se pida la concentración o la necesitemos, ¿no? Y esto nos da 15%. Y este pues realmente sería el último paso. Bueno, este es un método, digamos, tradicional en el que no hay adición estándar, ¿no? Ya pues lidiaremos en un momento con el método de adición estándar. Entonces, yo paso pues el procedimiento de análisis convencional sin adición estándar. Se mide una cantidad de muestra, se disuelve, llevándola a un volumen final. Yo voy a colocar aquí lo que dije para el ejemplo. Por ejemplo, la cantidad de masa fue de 0.5 gramos. El volumen al que se llevó esto, que es este, fue de 250 mililitros. Y aquí pues hubo varias diluciones. Hubo una dilución de, a ver si lo recuerdo, de 50, 10. Bueno, otra vez. A ver, yo voy a ver qué fue, 10, 50 y 50, 100. Pues aquí hubo dos diluciones. Ese intento. 10 mililitros hasta 50. Y luego de ahí 5 mililitros hasta 100. Pues ahí pues hubo unas diluciones. Y esta solución final de 100 fue la que se llevó a la curva de calibración y se determinó la concentración de analito en la solución final. Entonces tenemos que volvernos hasta calcular la concentración de analito en la muestra, ¿no? Ese pues es el proceso completo. En algunos métodos no hay diluciones. La solución de muestra directamente se mide, o sea que el factor de dilución pues no existe, o es 1, ¿no? O en otros métodos la muestra directamente líquida se mide contra la curva de calibración, o sea que no fue necesaria la disolución. Por eso, pues el proceso que les estoy describiendo acá es un proceso general. Algunos de los métodos no incluyen algunos de estos pasos. Ya pues el caso del análisis particular nos llevará a descubrir si fue necesaria o no esa dilución. Bueno, ¿cómo se determina la concentración? Pues a partir de una relación como esta, alguna propiedad que se mida
en función de unas concentraciones. Aquí pues el proceso incluye preparar soluciones de diferente concentración, medirles esa propiedad y obtener una relación o una correlación. A partir de una ecuación que me correlacione esa señal con la concentración, pues podríamos cuantificar muestras, ¿no? Entonces, en general, la solución final se le mide esa propiedad, la que sea, de esta lista, o pues de otra si no está en la lista, y a partir de la ecuación se determina la concentración. Una vez se obtenga esa concentración, pues habría que devolvernos y calcular la concentración en la solución original. Entonces, supongamos que esa concentración media de la curva fue de 3 miligramos por litro, ¿no? El segundo paso es aplicar los factores de dilución totales, ¿no? En este caso eran dos pasos. Está, el factor de dilución primero fue de 5, el segundo de 20, o sea que el factor de dilución total fue de 100. Lo que haríamos sería multiplicar la concentración obtenida de la curva por el factor de dilución o pues por los factores individuales, sí, que es lo mismo, nos daría el mismo resultado. Esa es la cantidad de analito por cada unidad de volumen de la solución final, pero no es la cantidad de analito en la muestra. Depende de cuánta muestra se haya medido y de a qué volumen se haya aforado. Entonces, el siguiente paso es determinar cuánta masa de analito hay en esa disolución. Pues es relativamente simple si ya conocemos la concentración y sabemos de qué volumen se preparó esa solución, es decir, hasta qué volumen se aforó. Que al multiplicar tenemos la masa de analito y luego el porcentaje sería tomar esa masa de analito y dividirla por la cantidad de muestra y obtenemos el porcentaje de analito. ¿No? Ese pues es el procedimiento general cuando no hay adición estándar. Quisiera saber si tienen alguna pregunta antes de que vayamos al ejercicio con los cálculos. Una duda que tengan, no hay ningún problema, yo puedo devolverme y de una vez reseñar lo que sea necesario. ¿Tienen preguntas? Profe, Sí, Daniela. esa concentración de 300 miligramos por litro es la de la muestra de los 100 mililitros, de la que se lleva, que está arriba, ¿cierto? No, la de 100 mililitros son los tres. Estos 3 miligramos por litro es en los 100 mililitros de solución que va a llamar final. O sea, bueno, yo voy a hacer de pronto un esquema del análisis. A ver, según lo que yo describí, se me dio una masa de 0.5 gramos y se llevó inicialmente un matraz de 250 mililitros. Y se aforó, ¿no? De esta, se midieron a un matraz pequeño de 50, se midieron 10 mililitros. Y luego de esta, 5 mililitros se sacaron a un matraz más grande que era de 100 mililitros. Y este es el que se lleva a la curva. Entonces la concentración de 3 es esta, 3 miligramos por litro. Cuando nos devolvemos con el primer factor de dilución y el segundo factor de dilución, esta solución es la que tiene 300 miligramos por litro. Listo, ¿Está así profe. más claro, Daniela? Sí. Sí, mejor. Listo. Entonces aquí está el esquema. Esto, pues la pregunta de Daniela nos ayudó, ¿no? Una masa se aforó un volumen, se sacó una alícuota, se aforó, otra de acá y se aforó. Entonces la solución final, esta es la que yo estoy diciendo, se llevó a la curva. O sea que esta es la que tiene 3 miligramos por litro. Podríamos calcular cuánto tiene esta, ¿no? Multiplicando por el factor de dilución que sería 20, ¿no? O sea que esta sería 3 miligramos por litro por 20. Esta sería de 60 miligramos por litro. Y pues de acá a acá el factor de dilución es de 5, ¿no? 5 veces, ¿eh? Este sobre este. Desde acá a acá es que se obtiene 300. Entonces ahí están pues como en esquema todas las concentraciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, yo en el Classroom he cargado un documento que tiene, creo que son 5 ejercicios numéricos. De estos hay creo que un par de ejercicios con el método de adición estándar. Pero hay unos también en los que no hay adición estándar, entonces voy a mostrarles dónde está. Está aquí como clases de IR, pues está ahí porque, digamos, se evaluaría ahí la próxima semana dentro de esto para los que decidan hacerlo. Y voy a mostrarles pues el documento. Entonces el documento describe 5 casos de métodos en los que hay curvas de calibración. Como pueden ver ahí, son 5. Sí. Y pues hay unos que son de adición estándar y unos que no. Por ejemplo, a ver, yo creo que hay por acá hay una de un suelo. Esta sí.
No, este es con adición estándar, ¿no? Entonces este no nos sirve para el ejemplo. Bueno, sí, esto no sirve. Entonces el ejercicio 4, vamos a trabajarlo, ¿no? Entonces el ejercicio nos dice que hay una solución estándar que se diluyó para dar la concentración de unas soluciones de hierro que se muestran acá abajo, ¿no? Las concentraciones o lo que se da ahí abajo son los volúmenes, no, las concentraciones de hierro 2 en 6 matraces de 25 mililitros. De 25 mililitros. Entonces yo voy a tratar de dibujar pues un esquema del ejercicio y vamos a tratar de resolverlo. Bueno, creo que el Classroom tiene un problema que creo que cada vez que me salga y regrese tengo que volver allá. No sé por qué. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 4 de esa lista, ¿no? El ejercicio dice que se prepararon patrones de hierro, 25 mililitros cada uno. Y las concentraciones y las absorbancias pues están dadas allí. Tengo todo esto en otro punto, no lo puedo ver. Bien, entonces digamos que la razón del procedimiento descrito completo, esto es lo que les decía que me toca ahí cada vez abajo, es que esta es fotometría convencional, o sea que lo que se mide es absorbancia. Ahí de hecho pueden ver que dice que la absorbancia se mide a 510 nanómetros, ¿no? Esa es la longitud de onda a la que el complejo que se forma es coloreado, ¿no? El hierro solo en soluciones acuosas, para poder que dé un color solo, sin necesidad de agregar nada, la concentración tiene que ser elevada. El complejo que forma el hierro con la 1,10-fenantrolina tiene una coloración mucho más intensa, o sea que nos permite hacer una medición más sensible, ¿no? Entonces lo que se hace es que el hierro de la muestra se combina con una complejante que se llama la 1,10-fenantrolina y forma un complejo. Vemos que el hierro acá es casi incoloro. Es decir, que no se puede usar realmente la intensidad del color amarillento que le da el hierro a la solución para cuantificar. Pero este sí es un complejo muy colorido e intenso. Entonces, medir la concentración del complejo es indirectamente medir la concentración de hierro en la solución. Entonces, en la curva de calibración, lo que se mide es la concentración de patrones de hierro a los que se le adiciona un exceso de acomplejante para que el reactivo límite sea el hierro, ya que la cantidad de complejo es determinada por la cantidad de hierro, no por la cantidad de acomplejante. Esto pues tiene que estar en exceso. Entonces acá se mide la absorbancia del complejo contra la concentración de cada uno de los patrones que se prepararon y se obtiene pues una curva de calibración, ¿no? Ese pues es un método fotométrico visible convencional. Algunos metales o analitos tienen un color por sí mismo y no es necesario hacer esto, pero en general la mayoría de los análisis fotométricos implican tomar ese analito, hacerlo reaccionar con alguna sustancia para que dé un complejo coloreado, incluso en el visible o en ultravioleta, que se pueda medir. En la absorción atómica no necesitamos eso, ¿no? Recuerden que la técnica de absorción atómica no hace esto, sino que directamente el analito del metal produce una señal suficientemente grande para ser medida en función de la concentración, o sea que no necesitamos acomplejar, ¿no? Digamos que esa es la ventaja de la absorción atómica, pero la desventaja sería pues el costo del equipo y todo lo demás. Pero bueno, esto es lo que nos describe. Es importante saber entonces el volumen de patrón para compararlo con el tratamiento que se le hizo a la muestra. Entonces vuelvo acá. Vamos otra vez a analizar lo que es el texto. Entonces, una solución estándar fue puesta a través de diluciones apropiadas para las concentraciones de hierro que se muestran abajo. El complejo entre la 1,10-fenantrolina y el hierro 2 se formó en alícuotas de 25 mililitros de esas soluciones. Y cada uno fue diluido a 50. Esto es importante. Primero, se diluyeron en 25, pero finalmente hubo un aforo a 50 mililitros.
Es lo que normalmente se hace. Cuando se adiciona una complejante, uno mide un volumen de la complejante que puede ser constante y suficiente para que sea en exceso, ¿no? Entonces, lo que uno normalmente hace es aforar, porque puede ser, y pues de hecho es así, cuando uno prepara un patrón de hierro de diferentes concentraciones o varios patrones de hierro de diferentes concentraciones, lo que hace uno es variar la cantidad de uno de los, o de un patrón, ¿no? Por ejemplo, supongamos que a ver, los patrones acá son de 4 hasta 40 miligramos por litro. Supongamos que se partió de, a ver, el último es de 40 supongamos que se partió de una solución de 400 miligramos por litro, aunque pues ahí no nos dicen eso, ¿no? De hierro. 400 miligramos por litro. Entonces, para preparar el primer patrón, que tiene una concentración de 4 miligramos por litro, lo que uno debe hacer es una dilución de 100 veces. Entonces, esa dilución de 100 veces puede ser, por ejemplo, 5 en 500. Bueno, algo como eso. Yo creo que eso nos va a servir mucho porque el volumen final es de 25. Bueno, esos volúmenes realmente van a ser muy pequeñitos. Para que el volumen preparado sea de 25 mililitros, la disolución, la relación debe ser de 100. Entonces 25 dividido 100, esto da 0.25. Pues, no es muy práctico, pero pues para el ejemplo está bien. Si partimos de una solución de 400 miligramos por litro, para el primer patrón mediríamos 0.25 hasta 25. Bueno, yo saqué este 0.25 midiendo 25 entre 100 porque la relación entre este y este es de 100 veces, ¿no? Si ustedes multiplican 400 por esto sobre esto, les va a dar 4. Para el último patrón, voy a mostrarles a qué me refiero. El último patrón que dice que es de 40, de 40 miligramos por litro, aquí lo pueden ver. Ese patrón pues necesitaría 10 veces más de volumen si se van a aforar nuevamente hasta 25. O sea que para el último patrón, lo necesario hubieran sido, aunque pues esta información realmente no la da el ejercicio, yo quiero mostrarles lo siguiente. Si yo hago este patrón me va a quedar de 40. Entonces, los demás volúmenes van a estar ahí, entre 0.25 y 2.5 mililitros de un patrón de 400, ¿no? De pronto alguien podría decir, no sé, el patrón es muy grande, cambiémoslo a uno más pequeño para que las cantidades que se midan sean más manejables, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Eso es relativamente simple de hacer. Supongamos que es de 100. Lo que debo calcular ahora es hasta 25 qué volumen de solución necesitaría, ¿no? La dilución o el factor de dilución entre este y este es de 25, ¿no? Estoy dividiendo 100 entre 4, 25. Entonces, el factor de dilución, si el volumen final es 25, el volumen alícuota para que me dé un factor de dilución debe ser 1. Esto es 25. 100 por 1 sobre 25, 4. Y este, pues necesitaría 10. De pronto eso sea mucho más sencillo de medir, ¿no? Que en lugar de 0.25. Entonces, si es de 100, yo mediría 10 hasta 25 y me queda de 40. Bueno, lo que les quiero mostrar es que para preparar cada uno de los 6 patrones que hay ahí, se necesitan volúmenes entre 1 y 10 mililitros. Entonces, para el primero es 1, para el segundo un volumen mayor, etcétera. Pero en cada uno de estos estoy variando la concentración, la cantidad de solución estándar de hierro que se necesita. Entonces, si yo no aforo, cada patrón tendría, por ejemplo, supongamos que el volumen de acomplejante que se adiciona es, no sé, 10 mililitros. Eso pues lo estoy suponiendo, no es información que esté ahí. Entonces el acomplejante, lo que uno normalmente lo que hace es preparar una solución de acomplejante suficientemente concentrada para que quede en exceso, para que todo el analito reaccione y no vaya a ser que el acomplejante sea el reactivo límite, porque si es así, la curva normalmente quedaría en la primera parte donde hay exceso de acomplejante, si cambia la concentración de complejo. Pero cuando la concentración de complejo sea dependiente de este, porque el hierro está en mayor proporción que el acomplejante, pues la cantidad de complejo va a ser constante, porque este se está consumiendo y este está quedando en exceso. Y la curva sería así, y luego sería como plana acá. Esto pasa cuando la cantidad de acomplejante no está en exceso con respecto al analito. Entonces ya se alcanza la concentración en la que el acomplejante es el que determina cuánto complejo se forma, por lo tanto la absorbancia se vuelve constante. Entonces normalmente esto se prepara a una concentración elevada, suficiente para que reaccione, pero no tan alta como para que el compuesto sea insoluble, ¿no? Hay que pues observar la solubilidad de ese complejo. Bueno, entonces lo que les digo es que es necesario conocer el volumen final. Por eso, si estoy midiendo entre 1 y 10 mililitros para los patrones,
tengo que aforar. Entonces acá nos están diciendo que se está aforando a 50. Se preparan 25 mililitros de complejo, de acomplejante, creo, ¿no? Se varió la cantidad de patrón de hierro, que no nos dijeron cuánto, yo supuse que 100, por allá hice ese cálculo, y luego hay que aforar. O sea que el volumen final de cada patrón es ese, es 50 mililitros, ¿no? Eso pues es lo que nos están describiendo acá. Entonces voy a volver acá a analizar pues con cuidado ese enunciado. Entonces nuevamente dice, el hierro o el complejo entre hierro y la 1,10 fuerantrolina fue formado en alícuotas de 25 de esas soluciones seguidas diluir las 50, ¿no? O sea que realmente lo que están mostrando acá es que primero se separaron 25 mililitros del patrón y luego se llevó a un volumen de 50, ¿no? Bueno, eso es lo que está escrito allí. Dice que una muestra acuosa de 5 mililitros se diluyó a 100. Eso puede ser lo que es a 100 mililitros. Y 25 de esta solución fue usada para formar el complejo. Después de eso, se diluyó a 50 y se midió la absorbancia a 510 nanómetros, dándonos 0.88. Entonces ya tenemos una clara idea de lo que se hizo. Entonces, en general, el esquema de las mediciones fue el siguiente. De los patrones, se midieron 25 mililitros y luego se formó el complejo, o sea que necesariamente se le agregó alguna solución. Por eso hay que aforar después y se aforó a 50. Porque el volumen de acomplejante pues ocupa espacio en el matraz. Por eso, si a todos se les llenó lo mismo, pues no sé, 5 o 10 mililitros, no importa, es la misma cantidad normalmente, pues hay que aforar después, entonces se afora 50. Y la muestra, según lo que se describe allí, teníamos 5 mililitros de muestra que se llevaron a 100 y de esta 25 mililitros se formó el complejo y luego se hizo lo mismo que con los patrones, se aforó a 50. Esto fue lo que se hizo con la muestra. Entonces, los patrones se prepararon en 25 mililitros. De esos 25 mililitros se tomó esa alícuota, 25 de cada uno, se agregó el acomplejante y luego se aforó a 50. La muestra tuvo una dilución previa, pero luego de este volumen de 100 se sacaron 25, se formó el complejo y se aforó a 50. La absorbancia de la muestra es de 0.8888. ¿Sí? Y pues se hizo la respectiva medición de la absorbancia. La curva de calibración se preparó así, de los patrones preparados de esta forma, ¿no? La curva. Pero lo primero que tenemos que hacer es obtener la relación entre la absorbancia y la concentración. Entonces los patrones tenían unas concentraciones que podemos tomarlas originales o diluidas. A ver, ¿a qué me refiero a eso? Si yo tengo en cuenta la dilución y calculo la concentración a la que quedó cada patrón, porque aquí, por ejemplo, el primer patrón es de 4 miligramos por litro. Este era de 4 miligramos por litro en los 25. Pero cuando se aforó a 50, pues su concentración real disminuyó a la mitad. Entonces yo puedo calcular las concentraciones finales y hacer la curva de calibración teniendo en cuenta eso, esa concentración final. O lo que puedo hacer es simplemente dejar la concentración así como está, es decir, 4, 10 hasta 40, pero la concentración que calcule se da la concentración acá, en este volumen. Entonces, cuando haga lo mismo con la muestra y use la curva de calibración, la concentración que se determine también será acá. O si hago la transformación a las concentraciones finales, determino la concentración en el volumen de 50 y para la muestra también, y luego tendría que devolverme a la concentración original. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces lo que yo voy a hacer es dejarlo en las concentraciones originales, es decir, en 25 mililitros. Ahorita podemos hacer el cálculo de la otra forma y vamos a ver pues qué es equivalente. La concentración es 4, 10, 16, 24, 32 y 40. Y las absorbancias son 0.16, 0.39, 0.63, 0.95, 1.26 y 1.58. No es muy común pues que las absorbancias estén tan grandes, por eso cuando hacíamos la planeación del análisis por absorción atómica, les decía que normalmente hay que llevar eso a que nos dé más o menos 0.8 máximo, ¿no? Porque es el rango lineal.
pero hay algunas cosas que sí dan linealidad incluso por encima, ¿no? Algunos sistemas son un poco más lineales, al menos en un rango más amplio. Entonces, el siguiente paso es que vamos a obtener la curva de calibración con esos datos. Yo aquí pues estoy haciendo ya, introduciendo estos datos en Excel, pero usted lo puede hacer pues en la calculadora. Entonces aquí tengo los datos. Las concentraciones en los 25 mililitros, no en los 50. Bueno, esto que estoy haciendo, dejar la concentración antes de hacer la dilución, es válido porque el proceso con muestras y patrones es el mismo. Es decir, ambos se midieron 25 y después se aforó a 50. Pero si hubiera habido un cambio, por ejemplo, la muestra no se hubieran tomado 25, sino tal vez 10 y luego se hubiera aforado a 50, ahí sí es obligatorio calcular las concentraciones finales de todo, ¿no? Y trabajar en los 50 mililitros en lugar de los 25, que es lo que les voy a mostrar pues, en un momento. Mira, hacemos una curva de esto y necesitamos la línea de tendencia para obtener la relación. Entonces aquí está. La curva de calibración es esta. Tiene aparentemente una buena linealidad y yo voy a tomar nota de esta ecuación. Recuerden que también podemos usar las funciones de Excel para calcular la pendiente. Esa función se llama, bueno, en mi versión que está en inglés se llama slope. En las otras aparecerá como pendiente. Primero se señalan los X, los Y, perdón, y luego los X. Y aquí está, ¿no? Aquí está el valor de la pendiente, que es el mismo valor que obtenemos allá. Recuerden que es preferible usar el de la función que el de la gráfica cuando la sensibilidad no sea muy buena y necesitemos concentraciones muy altas para unas absorbancias por acá. Esto nos va a dar 0,0000. Entonces, cuando tengamos aquí como muchos ceros, es más fácil hacerlo acá y obtener más números, más cifras significativas, ¿no? Pero bueno, de esta forma aquí creo que no hay problema porque esta relación no es tan poco sensible, es solo 0,03 algo, no tiene varios ceros al frente. Y pues en la otra forma es con la función intercept. Cuando lo tiene en español, señalamos los Y, los X, tenemos el intercepto con más números, ¿no? 0.0135 o bueno, con más decimales como está acá. Aquí creo que no hay ninguna diferencia significativa en tomar esos valores o los de la gráfica, ¿no? Aquí vamos a tomar los de la gráfica. Entonces voy a regresarles a la pantalla para mostrarles la forma de calcular lo que sigue. Entonces, a este punto, pues era simplemente obtener la curva de calibración. Bien, se obtuvo la curva de calibración. Ahora, la señal de la muestra es esta, 0.888. Entonces ahora vamos al primer paso, el que les había dicho, ¿no? Que es calcular la concentración de hierro en la solución final. Entonces sería utilizar esa ecuación. X será igual a Y más 0.0135 sobre la pendiente. Y ahí obtendríamos esos miligramos por litro de hierro en la solución que se llevó a medir. 0.0135 y 0.0398. Eso me da 22.65. Yo les agradecería si hay alguien que pueda confirmar estos resultados para que no vayamos a tener un error que nos lo arrastremos hasta el final. Bueno, eso 2 veces me da lo mismo. Bien, entonces esa es la concentración de hierro en la solución que se midió. Es decir, voy a volver a aquel lado a escribir dónde. Acá. 22.65. Eso fue lo que calculamos. Bueno, voy a ponerlo tal vez en otro color para diferenciarlo
22.65 miligramos por litro. Si fuera acá en el de 50, como hay una dilución, sería la mitad, ¿no? Porque 25 y 50 pues tienen un factor de dilución de 2, ¿no? La dilución sería de la mitad. Ah, Pero profe, y el valor sí está bien, por si algo. el 22.65, Ajá, sí está bien. listo. Gracias, Andrés. Bien, entonces el siguiente paso es aplicar las diluciones. Y aquí de hecho hubo una, miren, esta dilución. Esta fue la cantidad de muestra, se aforó a 100. Y esto fue lo que nos dio. Porque estos 25 son una cantidad, o sea, 5 hasta 100 y de esos 100 se sacaron 25 para análisis. Entonces, el segundo paso es aplicar los factores de dilución. Estoy pues colocando los pasos así como los que les di por allá en la lista. Entonces, aplicamos las diluciones. Entonces es 22,65 miligramos por litro. Y el factor de dilución fue de 100 sobre 5. Y eso nos daría pues la concentración en la solución de muestra original. 22.65 por 100 dividido 5. Eso nos da 453 miligramos por litro. ¿Sí? 453 miligramos por litro. Ese sería pues el valor. Bueno, el tercer paso, pues no es necesario porque esto es cuando se toma una masa de muestra y se lleva hasta un volumen determinado. Es decir, que esta directamente no se necesita o no se aplica o no aplica más bien. No aplica, así como... Es decir, que esto directamente es la concentración en la muestra. O sea, no hay que calcular la cantidad de analito, luego dividirla por la cantidad de muestra, porque pues de hecho sería, a ver, sería algo como esto. Sería como decir, a ver, la concentración son 453 miligramos por litro. ¿Cuánto volumen de muestra? 5 mililitros, 0.005, ¿no? Y calcular esto. Y en el paso 4, dividirlo por la cantidad de muestra. O sea, que lo que nos dio ahí, 453 miligramos por litro por el volumen, dividido la cantidad de muestra. Y pues nos da lo mismo, ¿no? O sea, pues no es necesario hacerlo, ¿no? Bueno, ¿por qué es directamente la concentración de la muestra? Porque la muestra es líquida. Se diluyó un volumen de muestra acá y luego este fue el que se hizo el análisis. Entonces, directamente esto, ¿no? Otra cosa hubiera sido que aquí hubiéramos tenido una masa de muestra que se aforó hasta 100 y luego pues se hizo otra cosa. Entonces, eso sería todo para este ejercicio. Entonces, yo quiero que lo volvamos a mirar. Vamos a arrancar por analizar el enunciado. Esto es bastante molesto, esto que cada vez que se cierra, se regresa al inicio del documento. Entonces dice, una solución estándar fue colocada o se le realizó estas diluciones para dar 5 concentraciones de patrones de hierro, ¿no? Que se muestran abajo, 4, 10, hasta 40. El complejo entre la 1,10-ferantrolina y el hierro se formó en 25 mililitros de alícuotas de esas soluciones, de estos patrones. Seguido fue pues o se aplicó una dilución a 50. Las absorbancias en celdas de 1 centímetro pues son las que se dan allí y se midieron las absorbancias a 510. Luego nos dicen una solución acuosa o una muestra acuosa de 5 mililitros fue diluida a 100. Entonces miren que la muestra es líquida ya, ¿no? Una muestra acuosa. Y 25 de esa solución fue usada para formar el complejo. Seguido, pues se diluyó a 50 y la absorbancia a la misma longitud de onda, 510, dio 0.88. Se calcula el hierro en la muestra original. Y eso fue precisamente lo que hicimos. Primero, pues les describí cómo es el proceso. El hierro se forma un complejo con la 1,10-fenantrolina y ese es el que da un color intenso. Es necesario aforar porque cuando se mide la cantidad de patrón o muestra, se agrega un volumen de complejante. Yo supuse, por ejemplo, 10, ¿no? Pues puse 10 porque el volumen más grande de patrón que yo calculé acá era 10 y pues se lleva hasta 50, pues hay espacio para 10 más 10, 20 más o menos y luego se afuera 50. Bien, entonces el procedimiento que se siguió con los patrones de la muestra está aquí descrito. Del patrón se midieron 25 minutos de cada uno.
se formó el complejo y luego se aforó a 50. Y esto es lo que da la curva. De la muestra se hizo una dilución previa de 5 hasta 100 y de estos 100 sacaron 25 de forma análoga a lo que se dio con los patrones. Se formó el complejo y se aforó a 50. Entonces, pues está la curva de calibración. Les decía que hay otra forma de hacerlo y es determinar la concentración en 50. O sea, tomar, por ejemplo, el primer patrón sería 4 por 25 hasta 50, pues baja a 2, ¿no? Y hacer la curva contra el volumen de patrón. Pero esto implicaría como si aquí hubiera una dilución. Entonces, al devolverlo, sería multiplicar otra vez por 2 y eso pues sería equivalente. Entonces, yo quiero que revisen eso que yo acabo de mostrarles y me digan si tienen alguna pregunta. Es suficientemente claro. Recuerden pues que esto lo evaluaremos la próxima semana pues para aquellos que lo deciden. ¿Tienen preguntas sobre esto? Claro. Bueno, cualquiera de las dos respuestas sería adecuada. Sí, fue claro, no fue claro. Profe, por el momento para mí sí es claro. Listo, Andrés. Y los demás, Daniela, ¿qué pregunta ahora? ¿Cómo vamos con esto, Daniela? Profe, para mí también. Bueno. Bien, los otros ejercicios que hay son relativamente sencillos. No parece que hubiera habido una dilución. No, nosotros no parece que hubiera habido una dilución. No hay alguno así como con el proceso completo de tomar una masa de muestra, etc. Bueno, segundo método. El método de la adición estándar. Recuerden que ese método de adición estándar se utiliza cuando las interferencias son grandes y es mejor trabajar en presencia de ellas. Desventaja, el método de adición estándar hay que hacer una curva para cada muestra, mientras que un método como el que acabamos de ver implica que yo después de construir la curva puedo analizar tantas muestras como quiera, bueno, o como los recursos que tenga me lo permitan, ¿no? Volumen de acomplejante, etcétera, ¿no? Reactivos. Pero esta curva es independiente de las muestras. Simplemente mido las absorbancias y pues las meto acá con la curva, la ecuación y determino sus concentraciones. O sea, sirve para varias muestras. El método de adición estándar sirve únicamente para una muestra. Porque el método, como les había escrito, implica tomar una cantidad de muestra, agregar un patrón del mismo analito. Diferente pues a lo que se hacía en cromatografía, en la que el estándar interno era otra sustancia diferente a mi analito, que diera un pico semejante, ¿no? En tiempo de retención parecido, que no se traslapara con otros picos, etcétera, ¿no? Este método se llama el método de la adición estándar externo. El de cromatografía es del estándar interno. El estándar interno es otra sustancia diferente al analito. El estándar externo es el mismo analito. Entonces, después lo que se hace es una curva de calibración en la que en el eje X está la concentración adicionada contra la señal, por ejemplo, la absorbancia. Diferencia con una curva de calibración convencional. Cada patrón en el método de adición estándar tiene muestra. Y yo no sé cuánta muestra es la que tiene o cuánto, en qué concentración contribuye la muestra. Voy a llamarla así, concentración X. O voy a llamarla concentración, no dejémoslo así, concentración X. La concentración del patrón la conocemos. De concentración del patrón sub I, ¿no? Patrón 1, 2, 3, el que sea. Entonces, la absorbancia que se mida, o la señal en general, porque puede ser emisión o lo que sea, va a ser una absorbancia debido a X más una absorbancia debido a la adición para cada patrón. Entonces, incluso cuando la concentración adicionada sea 0, es decir, esto, cuando no haya adición de solución patrón a la muestra, la absorbancia no es 0, porque nos va a dar la absorbancia más o menos debida a la concentración de analito en la muestra. O sea, el método de adición estándar normalmente implica tomar una cantidad de muestra constante y variar la cantidad del patrón y aforar. Entonces eso nos va a originar un rango de concentraciones adicionadas,
pero cada solución de esas tiene una concentración de X que va a dar una señal. Por eso casi todas estarán como en el mismo rango, ¿no? Porque se supone que la señal que da el analito de la muestra en cada patrón es el mismo, porque cada patrón tiene la misma cantidad. Bueno, entonces al final lo que nos va a dar es una curva o recta como esta, que no pasa por el origen. Esa pues es la diferencia con el método de adición estándar. Y ese corrimiento hacia arriba o ese desfase o ese offset, como quieran llamarlo, es debido a la cantidad, o sea, este corrimiento es debido a la concentración de analito en la muestra, que es lo que nos produce una absorbancia. O sea que esto por acá sería la absorbancia de X. Entonces, la absorbancia del analito contenido en la muestra debemos convertirlo en concentración de analito en la muestra. Entonces, para hacerlo, básicamente lo que se hace sería tomar esa absorbancia y dividirla por la sensibilidad o por la pendiente. Por la pendiente de esto. Esta absorbancia X es el intercepto. Porque recuerden que la pendiente, o que lo que yo llamé de sensibilidad, es el cambio en la señal sobre el cambio en la concentración. Entonces, si yo tengo la señal o la pendiente será la absorbancia sobre la concentración. Si yo tengo la absorbancia, la concentración se obtiene tomando la absorbancia y dividiéndolo por la pendiente. Es la absorbancia del intercepto, esta que es la responsable de ese corrimiento hacia arriba de toda la curva, es debido a la cantidad de analito en la muestra que es desconocida. Entonces, por eso yo les decía que cuando se obtiene el método de adición estándar, lo que uno hace es obtener la ecuación completa, y igual a mx más b. B es el intercepto, B es la absorbancia debido a X y M es la sensibilidad. Por eso se hace esto igual a 0, porque al despejar de aquí la concentración nos da que es el intercepto sobre la pendiente, que es lo mismo que yo acabo de mostrar acá, o pues para los que quieran simplemente hacer esto igual a 0. La concentración será igual a menos el intercepto sobre la pendiente. Bueno, realmente en valor absoluto de esto. Y ahí tendríamos la concentración de la muestra diluida. Porque como hay una adición estándar, el método de adición estándar, por ejemplo, supongamos que yo tengo una forma de preparar varios estándares. De muestra de cada uno 2 mililitros, 2 mililitros de muestra, 2 mililitros, supongamos que son solo 4 patrones. Y que de el estándar adicioné un volumen variable. Al primero no le adicioné, al segundo 1 mililitro, al segundo 2 mililitros, al segundo 3 mililitros, es lo que normalmente se hace, y que el volumen final fue constante, ¿no? Por ejemplo, 50. 50 mililitros, 50 mililitros, 50 mililitros acá y 50 mililitros acá. Entonces, la concentración original implica que yo tenga en cuenta la dilución de la muestra, porque esta concentración que acabo de calcular, la diluida, la debo multiplicar por el factor de dilución, y el factor de dilución es cuánta muestra hasta qué volumen, porque ese es el factor de dilución de la muestra. Cuando se prepara un estándar, se está diluyendo la muestra, porque eran 2 mililitros y ahora están en 50. Entonces el factor de dilución sería 50 sobre 2, y bueno, lo que sea que nos dé eso. Entonces, esta es la variación del método de adición estándar. Se preparan patrones que contienen muestra. Normalmente la misma cantidad de muestra, variando la cantidad del patrón, pero llevando el mismo volumen. Se construye la curva de calibración, se hace el intercepto o el Y, perdón, la absorbancia igual a 0, o en otras palabras, se divide el intercepto entre la pendiente y se obtiene la concentración de la muestra en la solución diluida. Así no haya diluciones previas, cuando el solo hecho de medir 2 mililitros de muestra y llevarlos hasta 50, ahí hay una dilución. Por eso la concentración que se obtenga al multiplicar por el factor de dilución será la concentración en estos 2 mililitros. Y ya pues lo que sea necesario. Bien, entonces la forma de reconocer si es adición o no, pues es mirar si a la muestra se le agregan patrones. Eso pues es muy simple. Entonces yo quiero que tomen nota de esto, ¿no? Porque yo creo que ustedes después, si van a estudiar para el examen de la próxima semana, pues tal vez quieran resolver estos ejercicios que están ahí con respuesta. Entonces vamos a ir mirando cuáles son de adición estándar y cuáles no. Entonces miremos el primero.
Dice que en estándares de potasio dieron las siguientes intensidades de emisión a 404.3 nanómetros. Las emisiones de la desconocida, la emisión de la desconocida fue de 417 y dice encontrar el potasio en la muestra desconocida. Les pregunto, ¿hay adición estándar, sí o no? Eso es lo primero que ustedes deben reconocer. Es difícil saber o no. Yo solo quiero que miren el enunciado y decidan, ¿hay dilución de la muestra o hay adición de un estándar a la muestra? No, profe. David dice que no, los demás. Tampoco, pues digo que no. Sí, porque no hay una forma de que se tomaron tantos mililitros de muestra y se les adicionó un estándar. No. O sea que el primero de esos ejercicios es un método convencional. Otra pregunta, ¿hay dilución de la muestra? No nos dicen que se haya tomado un volumen de muestra y se haya llevado hasta otro volumen. O sea que directamente este es el caso más sencillo, ¿no? Sería simplemente con esos valores construir la curva y luego con la ecuación reemplazar ese valor de intensidad de 417 y encontrarlo. Más o menos tendría que estar como en el rango de entre 10 y 20, más cercano a 20 que a 10, ¿no? 417 estarían por ahí. Incorrecto interpolar solamente entre dos puntos, ¿no? Lo correcto es usar todos los puntos para la curva de calibración y con el valor de ese 417 encontrar la concentración de la muestra. O sea, ahí no hay ningún problema con, no hay adición estándar y tampoco hay dilución. Segundo, se determinó el litio por absorción por emisión atómica. Entonces, los estándares analizados contenían 10 mililitros de muestra y un volumen de estándar de 1,62 en 100 mililitros. Y hay que encontrar el litio en la desconocida. Pregunta, ¿hay adición estándar, sí o no? Sí, profe. Sí, ahí claramente se dice que se está variando. Entonces, vámonos con este, vamos a hacer el ejercicio número 2. El primero les queda pues ahí como si lo quieren hacer para estudiar, bueno, lo pueden hacer. Pero el ejercicio 2 sí es un ejercicio de adición estándar. Entonces están diciendo que los estándares contenían 10 mililitros de muestra más un volumen de un estándar y luego se aforó a 100. Los volúmenes de los estándares están acá, en una tabla, ¿no? Yo la voy a copiar acá, pero pues no era necesario hacerlo, ¿no? Al primero no se adicionó, al segundo 5, 10, 15 y 20 mililitros. Y después de aforar a 100, las absorbancias o las emisiones, en este caso, las intensidades de emisión fueron 309 para este. Para el segundo 452, tercero 600, el otro 765 y este 906. Es un método de emisión por absorción, bueno, emisión atómica también. Con un equipo de absorción atómica, pero sin lámpara, ¿no? Recuerden que en la emisión simplemente la intensidad de la radiación que produce la llama es la que se mide. Bueno, entonces hay adición estándar, ¿sí? En diagrama, yo no sé, a mí pues me parece a veces más sencillo entenderlo mediante un diagrama. Este matraz es de 100 mililitros. Pues este primer matraz, por ejemplo, tiene 10 mililitros de muestra y solamente eso, ¿no? El segundo matraz tiene 10 mililitros de muestra y adicionalmente tiene 5 mililitros de un estándar de concentración 1,62 microgramos por mililitro. Bueno, vamos a poner más bien aquí el estándar es de 1,62 microgramos por mililitro para todos, ¿no? Este tiene 5 mililitros de estándar. El siguiente matraz, ¿en qué se diferencia del anterior? En que en lugar de 5 tiene 10. Y así pues con los otros dos matraces. Bueno, esto no funciona. Están muy pegados.
Entonces el otro matraz fueron 15 y este último matraz fueron 20. Entonces aquí está pues descrito el procedimiento completo. Al primer matraz simplemente 10 mililitros de muestra hasta 100 y se aforó. Al segundo, además de la muestra, tiene 5 mililitros de estándar. El tercero tiene 10 mililitros de muestra y 10 de estándar y así se cambia 15 y 20, ¿no? Voy a volver allá para que ustedes miren porque esas conclusiones mías. Entonces dice, el litio fue determinado por emisión atómica. Los estándares analizados contenían 10 mililitros de muestra y un volumen de estándar, aquí está, ¿no? De 1.62 microgramos por litro en 100 mililitros de volúmenes de matraces volumétricos, ¿no? Entonces hay que encontrar la concentración de litio. Entonces aquí están los volúmenes de estándar. 0, 5, 10, 15 y 20. Y las intensidades. Ya tenemos pues todo resumido acá. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero es que hay que calcular la concentración adicionada. La concentración adicionada se calcula con base en el estándar. El estándar es de 1.62 microgramos por litro. Y hubo diluciones, por ejemplo, para el patrón 2, o vamos a llamar este patrón 2, que fue el que realmente se adicionó, porque este es el patrón 1 y ahí no hubo adición, o sea que la concentración adicional es 0. Para el patrón 2, el patrón 3, patrón 4 y patrón 5. Para el patrón 2, la concentración adicional sería esto por la cantidad de patrón que él tiene, que son 5. Y hasta el volumen que se preparó, que es 100. Y ahí tendríamos la concentración adicionada, 1.62 por 5 dividido 100. 0.081. Y pues de igual forma se hace para los demás. El patrón 3 es el mismo patrón que se usó para todos, pero para este caso fueron 10 hasta 100. Pues las unidades son microgramos por litro. Patrón 4. 15 hasta 100. El patrón 5. 20 hasta 100. Bueno, y el patrón 1, la concentración adicional es 0, porque pues de ese no se le adicionó patrón. Y ahora la curva de calibración es contra, bueno, no son absorbancias, son intensidades de emisión. Son 309 para el primero, 452 para el 2, 600 para este, 765 y 906. Pues el siguiente paso es hacer una curva de calibración con esas concentraciones añadidas, ¿no? Recuerden que no es la concentración total de la solución, porque la solución, además de estándar, tiene analito que proviene de la muestra, pero precisamente el procedimiento es el que nos debe decir cuánto, ¿no? Entonces acá vamos a graficar la intensidad contra la concentración adicional. O sea que para el patrón 0, la intensidad es de 309. Bueno, voy entonces a cambiarme a Excel para hacer la... Bueno, voy a cambiar a ver si son los mismos patrones, no tengo que volver a hacer la curva. La puedo hacer sobre esto. Concentración añadida 0, 081.162.43, 24. Ya son 309, 452, 600, 765 y 906. Esta no. Esa es la curva de calibración. Vamos a verificar los datos. Yo voy a verificarlos. A ver. 0.081, 309, 452, 600. Bueno, parece que todo está bien. Y las concentraciones también. Bueno, entonces la ecuación es y igual a 1860.5 por x más 305.
pues no es más que eso, ¿no? Y pues aquí tenemos también con las ecuaciones nos da casi lo mismo, no creo que haya mucha diferencia entre usar estos valores de la ecuación o usarlos de la gráfica que nos da pues esa recta. Bueno, entonces el paso siguiente es calcular la concentración de muestra en la solución diluida. Recuerden que es hacer y igual a 0 o simplemente dividir el intercepto entre la pendiente. O sea que la concentración diluida sería 305 sobre la pendiente, que es 1860.5. Eso nos da 0. Más o menos esto. Microgramos por mililitro, que son las unidades de los patrones. Pero por eso le puse concentración diluida. Porque ¿dónde está la dilución? Pues en el hecho de que hayamos tomado 10 mililitros de muestra y se haya llevado hasta 100 mililitros de patrón. Bueno, o de solución, porque pues al final quedó una solución. Pues aquí hubo un factor de dilución, aquí. Entonces la concentración original sería 0.164 microgramos por mililitro y multiplicar por el factor de dilución. Y ese sería el valor, 1,64 microgramos por cada mililitro, ¿no? Y pues esperemos que esa sea la respuesta. Yo creo que las respuestas están como bien. Sí, ahí está, 1,64. Yo regreso acá y de nuevo voy a mostrarles qué fue lo que se hizo. Pues nos estaban describiendo que para determinar el contenido de litio, 10 mililitros de muestra se adicionaron a matraces de 100 a los que antes de aforar se les adicionaron estas cantidades de un estándar de esta concentración. El resumen, pues, en el esquema está acá. 5 matraces. Al primero solo se le adicionó muestra, no tiene estándar. Al segundo 10 de muestra, 5 de estándar. Al tercero 10 de muestra, 10 de estándar. Al cuarto 10 de muestra, 15 de estándar. Al quinto 10 de muestra, 20. Y se aforaron a 100. Entonces, lo primero que uno hace es calcular la concentración adicional. El primero no tiene adición, por eso su concentración adicional es 0. Y para los otros simplemente es multiplicar el volumen de la alícuota por la concentración del patrón o el estándar usado y dividiéndolo entre el volumen final. Y aquí tenemos todas las concentraciones. Se grafican estos dos. Y tenemos la ecuación. El intercepto no va a ser 0. De hecho, este pasa aquí por 305, como lo dice la ecuación. La concentración diluida es el intercepto sobre la pendiente. Y luego, como una dilución, al haber medido 10 mililitros de muestra hasta 100, se aplica el factor de dilución. Y aquí tenemos esto. La solución es líquida, o sea, no necesitamos ir hasta multiplicar por el volumen de solución para calcular la masa de analito, etcétera, ¿no? Porque la solución ya era líquida. Entonces ya es simplemente aplicar el factor de dilución. ¿Cómo vieron eso? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Profe, ¿O esto? Sí, digamos Daniel. que cuando se va a hacer un cálculo con el factor de dilución, siempre va arriba el volumen del matraz y abajo el de la alícuota. Sí, ese es porque la solución antes es de mayor concentración, por eso el factor tiene que ser mayor que 1. Y el factor mayor que 1 es volumen final sobre volumen alícuota. O sea, esto se Pero aplica en este caso. Sí, sí, Daniela. cuando se va a escribir, digamos ya, o sea, el escribirlo es al revés, el volumen alícuota arriba y el del matraz abajo. No, depende de hacia dónde vayamos. A ver, lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. A ver, el matraz era de 100. Bueno, yo creo que este es al final. El proceso de preparación de esa dilución fue el siguiente. Teníamos 10 mililitros de muestra, ¿cierto? Y estos 10 mililitros se llevaron hasta 100. Hasta 100 mililitros. Aquí la concentración era de 0.164 microgramos por litro. Si yo quiero devolverme a calcular la concentración que había acá, entonces lo que yo debo hacer es 164 miligramos por litro, lo multiplico por
O sea, esta concentración tiene que ser mayor a la que quedó acá, porque hay una dilución. Digamos que hay un análisis un poco de si debe ser mayor o si debe ser menor. Entonces, como debe ser mayor, debe ser 100 mililitros sobre 10, y esto me da 1.64 microgramos por litro. ¿En qué caso lo haríamos al contrario? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una solución que yo ya sé su concentración y es de, a ver, 50 miligramos por litro. Y yo la diluyo, hago una dilución. Esa dilución la hago midiendo 10 mililitros hasta 250. Entonces, si yo quiero calcular de qué concentración me quedó esta, cuál es la concentración diluida, esta concentración tiene que ser más pequeña que esta. Entonces, la forma de hacerlo es, y esta sería la concentración allá, ¿no? Eso es de 25 veces, que me daría 2. 2. Bueno, mili, no micro. Entonces, aquí está pues la diferencia. Si yo tengo una solución diluida y quiero saber la concentración concentrada, es así. Si tengo una solución concentrada y la diluyo, si quiero conocer la concentración de la diluida, es así. Entonces yo creo que ahí es donde hay como confusión a veces. No sé si esto es más claro, Daniela. Sí, profe, gracias. ¿Qué más preguntas tienen? Bien, entonces yo creo que podemos trabajar y ahorita uso el plural, podemos, y estoy hablando de ustedes en este ejercicio, el ejercicio número 5. Este ejercicio es un ejercicio que tiene adición estándar y además tiene esto de medir una cantidad de muestra, llevarla a un volumen, luego hacer diluciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero darles ahí unos 10 o 15 minutos para que ustedes lo analicen y podamos ver cómo se soluciona, ¿no? O que traten, ¿no? Ahí está la respuesta. Entonces voy a darles ahí unos 10, 15 minutos para que ustedes lo trabajen. Si no llegan a la respuesta, entonces me dicen y de todas formas lo vamos a hacer. Pero la idea es que ustedes en este momento lo intenten hacer y para ver si pueden llegar a la respuesta. O si alguien dice, no, esa respuesta está mala, bueno, entonces igual lo revisamos. Pero yo creo que simplemente que yo resuelva ejercicios sin que ustedes lo intenten, no. Es como ver videos de cómo montar en bicicleta y no montarse en la bicicleta. Entonces, adelante. Yo los voy a dejar ahí pues un par de minutos para que ustedes traten de hacerlo.
Pero ¿cómo van? ¿O todavía están en el traductor de Google? ¿Alguien Profe, ha yo estoy allá tenido con la qué, Manuela? la pendiente. La ecuación, listo. Entonces yo, mientras terminan ahí, yo voy a tratar de hacer como un esquema de lo que muestra ese ejercicio para que, no sé, a mí me gusta más tener un esquema de lo que se está viendo allí para entender mejor. Es el ejercicio número 5. Bueno, entonces el mercurio forma un complejo con la trifenil tetracloruro, ¿qué? Cloro de trifenil tetrasodium. Y tiene un máximo de absorción a 225, o sea, en el ultravioleta, ¿no? Por eso por allá nos dicen que se utilizaron celdas de cuarzo. El ejercicio no está redactado simplemente porque sí, ¿no? Las celdas de cuarzo se usan cuando estamos trabajando por debajo de 400 nanómetros. Entonces, por eso 255 necesita una celda de cuarzo. Dice que una masa de muestra de 0.11 gramos se extrajo en un solvente orgánico que contiene un exceso de TTC y se diluyó a 100. Primer paso, esa muestra se diluyó a 100. Entonces, el resumen de todos esos, ¿cuántos renglones? 3 primeros renglones. Es eso. Una masa de muestra de 0.11 de suelo se lleva hasta 100, después de extraerlo, etcétera, ¿no? Y luego 5 alícuotas de 5 mililitros de esa solución. 5 mililitros. 5 mililitros. ¿Cuántas? 6 matraces. 5 mililitros. 5 mililitros y 5 mililitros. Fueron, a ver si me caben, 5 matraces. Los matraces son de 25. 25 mililitros. ¿Cómo que eso es un matrace? Seis matraces de 25. Al primero solo se le adicionó muestra. No se le adicionó estándar. 0. Al segundo 2, 4, 6, 8 y 10. Y el estándar es de una concentración de 5 por 10 a la menos 6 molar. Bueno, tenemos otras formas de concentración en mercurio. Y la absorbancia de cada uno está allí. Entonces en la tabla está la absorbancia. Entonces el primer paso es calcular la concentración adicionada. Concentración adicionada. Bueno, entonces para cada solución. El patrón 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6. Recuerden que la concentración adicionada se calcula con base en la concentración del patrón. Pues en este caso vamos a dejarlo en unidades de molaridad, pues porque esas son las unidades. Si queremos pasarlo a miligramos, pues miligramos por litro, tal vez sea mejor. No importa, igual al final tenemos que hacer algún tipo de paso de molaridad a masa, ¿no? Porque nos piden eso. Pero que tiene un par de cosas interesantes. La primera, pues que las unidades son diferentes, son en molaridad. Entonces, por ejemplo, para el patrón número 1 es 0 en molaridad, porque a ese no se le adicionó. Para el patrón 2 fueron 2 mililitros hasta 25, o sea que sería 5 por 10 a la menos 6 por 2 hasta 25. Y ahí tendríamos la concentración del patrón número 2, la adicionada, ¿no? 5 a la menos 6 por 2 hasta 25. 4 por 10 a la menos 7. Y así para los demás. Este sería por 4 hasta 25. Este sería por 6 hasta 25. Este por 8 hasta 25. Y este por 10 hasta 25. Con la misma concentración de partida. Manuela, ¿cuánto nos dieron esas concentraciones? 4 en 3.
Profe, espere. Ay, profe, no. A mí el 2 me dio. Ah, no, mentira, sí, sí, profe, qué pena. El patrón 3 me dio 8 por 10 a la menos 7. Ajá. Son de dos en dos. O sea que comenzamos en 4. Era 4, 8. El siguiente debe ser 12 por 10 a la menos 7 o 1.2 por 1.2 10 a por la 10 a la menos 6. 6 tengo yo. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. 16. 2, 4. No, 14. 4, 8, 12, no, sí, 16. 16 por 10 Sí, a la menos 7 y 20 por 10 a la menos 7. Bueno, que esto es 1.2 por 10 a la menos 6. Esto es 1.6 por 10 a la menos 7. 6, perdón. Y esto es 2 por 10 a la menos 6. sí, Bueno, profe, y tengo lo mismo. es absorbancia, sí, absorbancia. Las absorbancias son 0.582, 0.689, 0.767 o 0.869, 1.009 y 1.127. Entonces son estas concentraciones, 0 contra esto contra esto, esta contra esta. Y se obtiene la ecuación, la curva, ¿no? Yo voy a hacerla aquí mientras ustedes continúan por allá. A ver. 0, 4 exponente a la menos 7, 8 exponente a la menos 7, 2 exponente a la menos 7, 6 exponente a la menos 7 y 20 exponente a la menos 7. Y 5. Voy a mostrar lo que estoy haciendo acá. Entonces ya tengo las concentraciones y estoy colocando las afirmancias. Uy. Punto 860. Claro. Punto 869. 009. 7. Y 5, ¿cuántos patrones? Entonces, sí, están completos. Esta fue la ecuación. Y ese método de adición estándar, ¿no? Entonces, la ecuación es y igual en 270.500x más 0.57. Y ahí tenemos pues la ecuación. A ver si la pendiente no está dando grandísima, por eso más hay muchos decimales. Ahí está. Y esta pues sigue siendo la misma. Ya tenemos estos valores. Bueno, entonces la concentración de mercurio en la solución diluida es el intercepto sobre la pendiente. Esa es la concentración. 2,107 por 10 a la menos 6 molar. Es la concentración del mercurio. Ahora, la concentración de mercurio en la muestra o en la disolución de muestra, porque no es en la muestra original, es una disolución. ¿Por qué? Aquí claramente dice que esta muestra se diluyó en esta muestra, o sea, que en este volumen, o sea, que la concentración que hallé utilizando el factor de dilución, ¿cuál es? 5, y el volumen final fueron 25, ¿no? El factor de dilución acá es este, ¿no? De 5 hasta 25. La concentración que halle será en 100. Pues por eso la llamo concentración de la disolución de muestra, o sea, en 100 mililitros. Sería 2,107 por 10 a la menos 6 molar por
el factor de dilución. Y aquí es donde lo usamos así, mayor que 1, ¿no? Porque estamos devolviéndonos a calcular la concentración antes de la dilución. Y esa es la concentración 1,0535 por 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso era calcular la masa del analito, que es mercurio. Esta es la concentración en 100. O sea que primero podemos calcular las moles. 1 por 1,0535 por 10 a la menos 5 moles por cada litro. Y aquí multiplicamos por el volumen de solución. Y eso nos daría 1,0535, pero por 10 a la menos 6 moles. Y pues necesitamos moles de mercurio. Y nos piden que el resultado, y aquí tenemos que tener cuidado, el resultado se exprese en óxido de mercurio. Fíjense acá. HGO, miligramos de HGO. Entonces, aquí tenemos que aplicar un factor gravimétrico. En una mol de HGO hay una mol de mercurio. 1, 1. Y ahora sí usamos la masa molar del HGO. A preguntarle a nuestro amigo Google cuánto es eso. HGO. El óxido de mercurio 2 tiene una masa molar de 216,59 gramos por cada mol. Bueno, aunque esto era realmente masa de este, porque nos pedían que se encontrara como masa de eso, ¿no? Y eso nos da los gramos. 1,0530. Ah, bueno, y creo que las unidades en las que nos piden eso son en miligramos. A ver, antes de que en miligramos de esto por kilogramo de suelo. Entonces vamos a pasar eso de una vez a miligramos para que nos dé ese número tan pequeño. 1 gramo, miligramos. .228 miligramos de HGO. Y como nos piden esto en miligramos por cada kilogramo de suelo, entonces eso depende de la cantidad de muestra que hayamos tomado. Entonces hay que pasar la masa de suelo, que fueron 0,11 gramos, creo. A ver, 0,11 gramos. Y pasarlos a kilogramos. A ver, esto sería a la menos 3, o sea, a la menos 4. Y entonces, los miligramos de HGO por kilogramo de suelo, aquí no se multiplica por 100 porque ya están las unidades, serían 0,228 miligramos sobre la masa de muestra en kilogramos. Y ahí tenemos pues el resultado. ¿Nos dio? Vamos a ver.
y se devuelve. A ver, esto dice que es 2074. Bueno, ahí está. ¿Cómo les había ido con ese ejercicio? ¿Pudimos llegar? Hacer unas cositas ahí diferentes, pero pues en el fondo era el procedimiento completo que les describí al comienzo, pero con adición estándar. Sí, profe, fue claro. Para los demás, Manuela, Daniela, Luis, Sí, profe, me dio lo mismo. Me quedó claro, sí. Daniela. Sí, profe, también. Bueno, y los demás que hay por ahí conectados están, a ver, aquí veo a Ana Cristina, Freddy, bueno, etcétera. Los que están allí conectados, si tienen alguna pregunta adicional. Profe, por mi parte no, la verdad bastante claro. Bien, entonces, pues la idea es que hagamos algo como esto la próxima semana. El lunes, recuerden, tenemos examen de infrarrojo ya en la universidad. El material, si se dieron cuenta, yo lo actualicé ayer, que llevaba pues un par de semanas sin subir el material, pero ya está el material completo. Voy a compartir la pantalla para que lo vean. Está allí, clase cierre, realmente fue lo que vimos en 4 clases, un par de semanas. Y aquí están los ejercicios. El resto hicimos 3 de los que hay ahí, quedan ahí otros 2 creo, pendientes para que ustedes los trabajen y están las respuestas. Entonces, de esto está pues como en lo que hemos hecho antes, está el video y está el material de la clase. Sobre esto pues es la teoría de infrarrojo, no hay ejercicios, realmente esto, recuerden, esto es el examen de infrarrojo, mientras que si hay un ejercicio de esto que sería extra, esto es el 40% del ejercicio, del examen de absorción atómica, que fue lo que les dije. Entonces voy a mostrarles cómo es la planeación de las notas hasta este momento para que ustedes lo tengan presente, sobre todo porque siempre hay algunas dudas sobre la forma en la que el sistema les muestra a ustedes digamos, los valores parciales de las notas. Entonces les voy a compartir esta información para que tengan en cuenta el esquema y por eso entiendan pues, los resultados de lo que les está mostrando el sistema. Entonces, estas son pues las notas como están distribuidas. El que falta, nos falta un 25%. Aquí aparece 64 porque hay algunos que no presentaron algunas cosas, entonces el sistema no sé por qué pone como si no estuvieran evaluados, pues si están, tienen ceros. Entonces están las consultas y tareas, fueron 2. Una de métodos de atomización, que fue la última que presentaron, y otra de la historia de cromatografía. Estas, cada una vale el 50% de las notas o la nota de consultas y tareas. Lo que pasa es que el sistema me parece muy poco claro en la forma en la que ustedes consultan sus notas. Les aparecen unas cosas como ya multiplicadas por el porcentaje. Entonces, por ejemplo, para el 5% de consultas y tareas, la nota de esto les aparece creo que multiplicada por el 0.5, del 50%. Entonces les aparece esta nota y además les aparece con esta también. O sea, es algo bastante extraño. De los reportes o los informes, tenemos 2. Uno que ya presentaron, que es el reporte de cromatografía. Estos 2, que el que falta, que es el de absorción atómica, sería el otro 50% del 10%. Entonces a algunos les aparece de una vez en cromatografía, por ejemplo, si sacaron un 4 en el informe, les aparece un 2, que es como ese 4 por el 0.5, o sea que de los reportes llevan un 2. Faltaría pues la otra nota de esto. El examen de absorción atómica, aquí es donde lo dividí. Lo que ya presentaron la semana, ya hace un par de semanas que lo hicieron, esa nota será el 60%. Y ese ejercicio numérico será el 40%. Para aquellos que decidan no presentar eso del ejercicio, esto que vimos hoy, pues yo simplemente tomo la nota que sacaron acá y la replico acá, para que sea pues el 100%. Para los que sí acepten pues realizar el ejercicio, esa nota será lo que aparezca acá. Entonces por eso la nota del examen de absorción atómica
que vale el 25 del total, está dividido en 60, el que ya presentaron, y el 40, el que decían presentar la próxima semana. En caso de que no lo presenten o no asistan o simplemente decidan no hacerlo, yo tomaré la nota que aparece acá y la pongo acá para que sea pues la misma, ¿no? El 100%. Y tenemos aquí algunas actividades de clase que se hicieron al comienzo, fueron 3 y cada una vale pues lo mismo, parece 10% y el examen de cromatografía el 30%. O sea que en este momento estaríamos pendientes de un 20% del examen de infrarrojo, un 5%, porque la mitad de este 10% aún está pendiente, o sea que llevamos un 25%, y para los que pues decían hacer esta parte sería pendiente adicionalmente el 40% de 25. ¿Cuánto nos daría? 25 por punto 4, o sea, un 10% más. O sea que todavía tendrían pendiente 25, un 35% de la nota y pues ya ahí ustedes comenzarán a hacer sus cuentas, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre esto de la evaluación. Profe, esa nota de la aplicación en los reportes es de lo que vamos a presentar el viernes. De lo que van a presentar el viernes, sí. O sea, eso vale el 5% de la nota total, porque es la mitad del 10% de los reportes. O sea que ese informe vale el 5%. ¿Está claro, Daniela? Sí, profe. Profe, ¿usted ahora me puede resolver unas dudas en cuanto a lo del informe? Sí, sí, claro. ¿Alguna otra pregunta sobre la evaluación? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y Daniela puede ir adelante con las preguntas, porque puede ser que alguien también tenga alguna duda parecida. Manuela, adelante. Profe, qué pena. Antes de las dudas, el parcial todos lo vamos a presentar el mismo día. Sí, sí, todos Ah, el próximo lunes. Porque los del otro listo. grupo lo presentan este jueves. Ah, no, qué horror. Este Listo, jueves. profe. Gracias. Luis Eduardo, adelante, Profe, el Luis. salón va a ser el mismo. Sí, yo creo que sí, el mismo. Yo igual les informo por correo porque yo ahora debo hacer la solicitud y ellos me dicen que salón, pero siempre ha sido el mismo. Entonces no creo que sea otro. Ah, listo, profe. Bueno, yo creo que ya podemos proceder con las preguntas, Daniela. Profe, en cuanto, pues, por ejemplo, a nosotras nos quedó malo la parte de los patrones, entonces Sí, la teníamos que corregir. En el sí. informe, o sea, digamos, va primero esa parte, pero no tan específico, pues, o sea, como poner la corrección y luego como los cálculos con los datos que usted nos da. Sí, o sea, si a alguno les dije, tiene que corregir cómo preparar los patrones, seguramente yo les di un rango de patrones, ¿cierto? Les dije, vean, en lugar de los patrones que ustedes dijeron, tienen que ser estos. Y las absorbancias que les di fueron de esos patrones. Entonces, ustedes en el informe deben decir, mira, los patrones se prepararon así y deben mostrar cómo preparar las concentraciones que yo les di. O sea, no tienen en cuenta lo que ustedes hicieron malo, no, eso no. Simplemente vuelven a calcular todo, hacen sus cuentas y dicen, no, esos patrones, si yo, por ejemplo, les diga, los patrones tienen que ser de 2, 4, 6, 8, 10, y ustedes habían propuesto otros. Entonces, en el informe deben mostrarme cómo a partir de una solución de 1000 se preparan los patrones de 2, 4, 6, 8, 10. Y eso sería pues Ah, la parte de listo. los patrones. O sea, con los que usted nos dio, eso es lo que se pone Sí. ahí, como la Eso es lo que ustedes corrección, tienen. digámoslo así. Ustedes tienen que mirar, mostrarme claramente cómo preparar esos patrones. Listo, profe. ¿Y se puede, digamos, adjuntar también así la imagen o tiene que ser con fórmulas en las de Word así bien presentado? ¿O puede ser No, la imagen? el informe lo pueden hacer a mano. Yo no quiero que gasten mucho tiempo en un editor de ecuaciones y todo, que sea pues claro, muy legible, que las fotos que tomen estén bien tomadas, no importa entonces si lo hacen a mano. De hecho, pues es más fácil que... Entonces podrían hacer, por ejemplo, un par de operaciones, no tienen que ser todos, puede ser, por ejemplo, el patrón uno se preparó así. O si obtiene una solución intermedia, la solución intermedia se diluyó tanto del anterior y se evaporó este volumen, quedó esta concentración y me muestran de qué concentración y al final pueden hacer un esquema como el que yo les he hecho. Solución de 1000, luego cómo preparan la intermedia, luego cómo preparan de la intermedia cada uno de los patrones, si es que solamente necesitan una. Listo, profe. Y digamos que yo tenía ya era una duda, pero más conceptual en cuanto al procedimiento. O sea, es que
digamos, yo tengo el patrón primario, que es con lo que yo Sí. planeo, digamos, los patrones y eso. Sí. Pero los datos yo ya los tengo es de la muestra. O sea, como que el patrón primario yo hago una suposición, pero y ya cuando paso la muestra por el No, instrumento, sí, sí, ya voy a mostrarle aquí en pantalla. Y esa es una confusión que se presenta continuamente. A ver, por eso yo traté de hacer las dos cosas por separado. Uno es la preparación de los patrones. Esto me quedó terrible. No quiero borrar. Preparación de los patrones. Entonces, ¿cómo se hacía? Ustedes partiendo de la solución de 1000 miligramos por litro. Entonces tenían que decir cómo preparar esa solución. Una masa hasta, creo que 500 fue lo que yo les dije, ¿no? Luego preparar una solución intermedia. Y luego de acá preparar una serie de patrones. Patrón 1, patrón 2, etcétera, ¿no? Todos los patrones. Por otro lado, hicimos la planeación de la dilución de la muestra con base en un porcentaje teórico de muestra. Eso no lo deben mencionar en ninguna parte, porque realmente uno hace esta planeación basado en un porcentaje teórico, un porcentaje de referencia o buscado en Internet, que es solamente una forma de planear cómo hacer la dilución, pero no tiene que ver con el resultado final realmente. Entonces, si por ejemplo, basado en esto, ustedes dijeron, vea, la masa de muestra va a ser 0.5 gramos. Eso es todo lo que van a mostrar. Lo que estoy mostrando acá es lo que debe mostrar en el informe. 0.5 gramos. Esto lo diluimos hasta 250 mililitros. Y luego esto, tal vez se midieron 10 mililitros y se llevó, no sé, hasta 100 mililitros, ¿cierto? Y luego se prepararon 3 diluciones. La dilución 1, la dilución 2 y la dilución 3 con estos volúmenes, ¿cierto? Bueno, supongamos algo así, ¿cierto? De estas soluciones es que yo les di las absorbancias. Entonces después, cuando ustedes con esas absorbancias vayan a la curva de calibración, van a calcular las concentraciones, concentración 1, concentración 2, bueno, lo que sea. Recuerden que solamente aquellas que den absorbancia dentro de los patrones son las que usan. Entonces seguramente alguna de estas no se usa porque es muy baja o porque es muy alta. Entonces digamos que solo usé esta. ¿Por qué? Porque está dentro del rango de los patrones. Entonces ya después lo que hago es devolverme y calcular el porcentaje de analito. Entonces mire que en ningún momento voy a mencionar eso del porcentaje teórico y que no sé qué, porque eso fue solamente para hacer mi planeación. No tiene ya realmente una incidencia en el resultado cuando ya esté haciendo el análisis de mi muestra. No sé si eso es claro, Daniela. sí, profe, ya. Sí, sí, porque lo del porcentaje supuesto fue para decir cuánto más o menos tomábamos y cómo hacer las diluciones para tratar de meter en la curva de calibración. Pero ya una vez que se haga así, no vamos a usar ese porcentaje en ninguna parte. Es más, en ninguna parte debe, tal vez en la parte donde les pido, describan la muestra. Entonces ustedes dicen, la muestra es un bronce que normalmente tiene 40% de cobre, algo como eso, ¿cierto? Pero solamente se menciona ahí. Al final, simplemente esto, ¿no? Y esto es lo más importante del informe, que calculen bien el porcentaje del analítico. Por eso pues tienen tiempo, tienen espacio para que hagan eso con cuidado. Porque yo ya sé cuánto debe dar cada uno de sus analitos, porque yo tengo esos datos, por eso les di esos datos de absorbancias y de concentraciones, o a las concentraciones que ustedes dieron que estaban correctas, les asigné absorbancias. Yo tengo ya en una hoja de cálculo cuánto le debe dar a cada grupo el porcentaje de analito. Y es un solo resultado. Variarán los decimales, pero deben llegar a ese resultado. Si no, pues el reporte está mal. Entonces deben poner mucho cuidado en eso. Profe, cuando dice Sí. que se ataca la muestra, ¿eso es con el fin de, digamos, obtener solamente el analito? O El ataque es el proceso mediante el cual, a partir de la muestra, que es sólida o líquida, yo tengo una solución. Este es el ataque. O sea, cómo obtener la disolución. Cómo disolver la muestra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hierro, el hierro puede estar así, puede estar como hierro metálico, puede estar así, y puede haber otras cosas. Por ejemplo, puede haber magnesio, no sé, puede haber calcio. Entonces, en el ataque, lo que uno hace es obtener iones.
Entonces el ataque es el método mediante el cual yo mi muestra la desintegro para analizarla. Ese es pues como el sentido del ataque de la muestra. Disgregarla para poder analizarla y que los analitos o todo lo que esté ahí pase a solución. Ah, listo, profe. ¿Esas eran sus preguntas, Danilo? ¿No tiene ninguna otra? No, yo creo que ya, profe. ¿Listo? ¿Y los demás? Bien, si tienen alguna pues, así pregunta particular mientras van haciendo el informe, pues me pueden escribir por correo electrónico o aquí donde dice informe final. Yo preferiría que fuera ahí, porque a veces pues digamos que los comentarios que dejan acá de ese informe, apenas se está compartiendo la pantalla. Entonces en la parte de acá abajo, ¿dónde está la tarea? Bueno, aquí. Entonces creo que la ven algo como esto. Entonces aquí en la parte de abajo ustedes pueden comentar. Entonces esos comentarios me llegan a mí, yo les respondo y todos pueden ver las respuestas a esas preguntas para que no tenga que, si me envían mensajes privados, yo me tengo que poner a responderle a cada uno. En cambio, si están aquí, todos pueden ver la respuesta, ¿no? Entonces de eso se pueden realimentar todos. ¿Más comentarios? Sí, Ana Cristina. Profe, una pregunta sobre lo de el tratamiento de la muestra. En la parte que Sí, dice que por el método que toca consultar, ¿uno sí. cómo puede buscar ese método? Eso depende de su muestra. Por ejemplo, no es lo mismo hacer la disolución de una aleación que hacer la disolución de una muestra líquida o que hacer la disolución de una sal. Por ejemplo, los que tienen, no sé si aquí en este grupo hay alguno que tenga determinación de sodio o potasio en una sal de cocina, pues esa sal se disuelve en agüita y ya. El ataque es simplemente disolverla en agua. Las aleaciones, por ejemplo, los bronces, los compuestos que tienen cobre se disuelven fácil con ácido nítrico. Los compuestos que tienen, por ejemplo, hierro se disuelven bien con ácido clorhídrico. Entonces, por eso, pues es una consulta que ustedes deben realizar. Miren su muestra. Yo diría que la palabra clave de búsqueda sería el nombre de la muestra y, no sé, disolución o ataque o cómo desintegrar una muestra de esto. Y pues ahí desaparecerán algunos métodos. Entonces, sí, eso es para cada uno. No es lo mismo disolver sal de cocina que disolver un mineral o que disolver un pedazo de acero. Es más difícil tal vez el acero. Ah, bueno, No sé si. muchas gracias. Listo, Daniel. Buenas, profe. Sí, es que lo que yo he encontrado no es tanto de disolución, lo mío es un mineral, la wulfenita, he encontrado es Sí. de lixiviaciones para el molibdeno. Ah, Entonces, también, pues la idea sería sacar el molibdeno de ese material. Algunos también tal vez encuentren métodos de fusión en los que se toma eso en un crisol, se agrega una sal, un fundente y se calienta. Ese es un método de ataque también. Entonces sí, lixiviación es eso, como sacar solamente ese material selectivamente. Esos métodos pues son un poco más elaborados, pero tienen mejores resultados en cuanto a que se nivelan un poco las interferencias. Entonces también le serviría. listo, profe, Profe, gracias. Listo. Sí, Ana pero Cristina. entonces ahí sí sería como en general para los minerales. Es que nosotros No, encontramos no, para su muestra particular. es que nosotros estábamos buscando y para la varita no hay como de bario en sulfato de bario, pero Pero esos luego, métodos son muy simples porque si está en un sulfato, el sulfato es soluble y ya. Entonces hay que mirar cómo se disuelve una muestra de varita. O si no, mirar otras parecidas y ustedes decir, bueno, no encontramos exactamente para la varita, pero la varita tiene estos compuestos y esos compuestos se pueden atacar con estos ácidos o con estos fundentes. ya. Listo. Bien, entonces voy a terminar. Estamos pues en contacto y recuerden que nos veremos el próximo lunes a las 8 de la mañana en la universidad. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Listo, luego, profe, profe, hasta luego, gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.